Saludos, mi nombre es José Joaquín Vargas Camacho. Yo soy docente en Ciencias Sociales en el Colegio Confederación Brisas del Diamante, ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Y esta presentación, digamos que hace parte de la propuesta de la convocatoria El Colegio, la Comunidad y la Ciudad 2021. La idea de este espacio es presentar la propuesta o el proyecto llamado Semillero de Pensamiento Político. Esta propuesta, el Semillero Pensamiento Político, ha hecho parte de la institución durante los últimos 9 años. Precisamente este año cumplimos 9 años de labores dentro del marco del semillero. Este semillero básicamente cumple con unos objetivos que transitan desde unas necesidades que logramos localizar hace unos años en la institución. Desde allí es que parte la iniciativa del semillero. Encontramos, por ejemplo, que muchos de nuestros estudiantes que están registrados en el colegio son víctimas del conflicto armado o sus familias registran como víctimas del conflicto armado. Entonces, vimos la necesidad de crear unos espacios diferentes a los institucionalizados como tal para crear unos tejidos y unas formas y unos discursos que involucran la reparación simbólica como parte del escenario de una construcción de la escuela, una transformación de la escuela hacia la cultura de paz. Y es necesario hablar del conflicto armado y es necesario sobre todo hablar de cuál es el lugar de los estudiantes y nuestros niños y niñas dentro del conflicto y cuál es el papel como tal de la escuela en este escenario pues de leerse y de leer a los estudiantes como parte de ese conflicto que ha atravesado nuestra realidad durante las últimas décadas. Entonces, dentro de la convocatoria como tal, seleccionamos, pues, nos vamos a presentar a la transformación colectiva de la convivencia escolar. ¿Por qué hicimos parte como de este escenario planteado por la convocatoria? Digamos que dentro de este escenario se prevén es evidente el vínculo que tiene con nuestro proyecto, donde hace parte los derechos, unos derechos diferenciales, sobre todo unas prevenciones desde las violencias, pero más que todo eso, una construcción de una cultura de paz, de una escuela que viva una cultura de paz y que realmente construya unos escenarios de reparación. Entonces, a partir de estas premisas, es que logramos involucrar nuestra propuesta, aunque vimos que nuestra propuesta podría ser parte dentro de esta categoría de la convocatoria, de transformación colectiva de la convivencia escolar. Sobre todo una prevención de unas violencias, son otras violencias a las cuales está acostumbrada la escuela, y es localizar esas violencias que están realmente ligadas al conflicto armado en Colombia. Y esas violencias, digamos que están también cargadas de escenarios de, de racismo y de discriminación que en la escuela se viven y se materializan. Y aquí es donde vimos también pues, la necesidad de empezar a hacer un proyecto que vinculara ejercicios donde esas violencias hubiera una prevención, pero sobre todo un diálogo dentro de estas violencias. Entonces, digamos que dentro de nuestro semillero de pensamiento político, estas capacidades socioemocionales y ciudadanas que busca el proyecto se evidencian dentro del trabajo que desarrollamos a diario en el proyecto, donde lo que buscamos es que cada estudiante que se vincule al proyecto y obviamente en una fase posterior que se desarrollará a partir de que logremos, digamos que el presupuesto, será vincular muchos más estudiantes al proyecto. Entonces es cómo este proyecto logra unas capacidades socioemocionales a partir del escenario de la reparación simbólica como uno de los objetivos frente a la población víctima del conflicto armado. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo pretendemos eso? Vincular también a partir de esto, perdón, unos enfoques diferenciales. Nos damos cuenta que el enfoque diferencial es sumamente importante, donde los derechos de género, los derechos integrales hagan parte de la cotidianidad de la escuela, del lenguaje que habla la escuela. Entonces empezamos a buscar cómo materializábamos este escenario dentro del semillero. El semillero, digamos que tiene unas fases de construcción en donde hemos venido desarrollando cada uno de estos elementos y cada una de estas acciones encaminan a una consecución de los objetivos que se plantean. Digamos que una primera fase fue lograr, lo llamamos territorio y escuela y memoria, porque digamos que la memoria como tal hace parte, es el eje fundamental del semillero de pensamiento político, la memoria y la memoria histórica como parte de escenario de reparación simbólica en la escuela. Entonces la idea es que esa primera fase del territorio, memoria y escuela nos permitió hacer recorridos, hacer salidas pedagógicas,
donde los estudiantes construyeran y constituyeran y vieran el territorio como un objeto de la memoria, un objeto que convoca realmente a las existencias colectivas, a las existencias individuales, y que aparte que habla de unas formas de construcción de ciudad y unas formas de construcción de sociedad. Luego llegamos a un segundo escenario, que fue la búsqueda también de otras formas de vincular a los estudiantes. Y allí encontramos realmente cómo las narrativas digitales y cómo la producción de videos, las producciones, las piezas, la producción de piezas audiovisuales es fundamental acá. Y encontramos que en esta manipulación de los nuevos dispositivos digitales de los estudiantes estaba una herramienta fundamental en la construcción de otro escenario. Digamos que la formación audiovisual nos ayudó mucho en tanto que se pueden materializar las narrativas de los estudiantes a partir de allí. Y la memoria y las narrativas de los estudiantes hacen tránsito hacia una materialización del escenario en las narrativas digitales. Otra fase muy importante fue vincular a los estudiantes del semillero con estudiantes de otras instituciones, tanto de colegios como universidades. Allí realmente trabajamos por un intercambio de saberes entre los diferentes actores y entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Actores que hablaban desde sus lugares de enunciación, estudiantes, familias, docentes, etcétera, hacían parte de este colectivo y de este tejido que estaba entramando, digamos que estaba logrando una trama de colectividad desde las narrativas. Y ese intercambio es algo que nos permitiera que era lograr que esas narrativas se convirtieran en el insumo del aprendizaje. Pero ahora ya no solo el aprendizaje de las ciencias sociales. Cuando el niño nos hablaba de su territorio, nos hablaba del río y de la montaña, entonces allí también podíamos empezar a hablar desde las ciencias naturales y la transformación del territorio por la incursión de las poblaciones, por ejemplo. Cuando los niños nos hablaban de que llegaban de un territorio a otro y que en ese otro, ese nuevo territorio que habitaban, se hablaba de un racismo, se hablaba de una discriminación. Podíamos vincular ética, la ética y los valores. Digamos que una multiplicidad de áreas del saber entran dentro del proyecto al tener cabida dentro de las narrativas propias de los estudiantes. Entonces, este intercambio de saberes que involucra a la comunidad y sobre todo a los actores, a los niños y niñas como actores principales del proyecto, da unas nuevas formas y unos nuevos aires a lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela. Dentro de esto, lo más importante es que los chicos y las chicas logran un liderazgo dentro de los escenarios de transformación de la escuela. Al ellos asumir un proceso de formación y una siguiente fase, a partir de aquí una siguiente fase que es una enseñanza entre pares. Los estudiantes lo que hacían era que lo que enseñaban en sus procesos de formación audiovisual lo enseñaban a otros estudiantes. Esta educación entre pares lo que hizo fue empoderar y formar el liderazgo y formar el empoderamiento de los conocimientos en los estudiantes. Que los conocimientos no son solamente los conocimientos históricamente establecidos por la escuela, sino que hay otros saberes que están allí y que ese diálogo de saberes entre estudiantes permite otras formas de aprendizaje. Entonces, digamos que estos posicionamientos dentro del liderazgo y la transformación de la escuela permite también hablar de una transformación de las vidas de los estudiantes, una transformación de los entornos, y asimismo empezamos a mirar cómo empezamos a consolidar unos objetivos generales dentro de nuestro proyecto, que uno parte, pues claramente los diálogos entre la escuela, la memoria y las narrativas, y cómo esa memoria se convierte en un escenario de reparación simbólica para estudiantes víctimas del conflicto armado, pero que no solamente va dirigido a estudiantes víctimas del conflicto armado, sino a todos los estudiantes, solamente que digamos que tiene este escenario como elemento de tránsito de nuestros jóvenes dentro del proyecto. También hablamos, por ejemplo, de unas capacidades ciudadanas que van realmente, que giran en torno hacia los ejercicios de memoria. Otros decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer unas capacidades socioemocionales? Pues a partir de un ejercicio de memoria. Esos ejercicios de memoria colectivos e individuales nos permitieron eso, formar en esas capacidades socioemocionales y ciudadanas en los cuales los estudiantes y las estudiantes se reconocían a los otros y sobre todo resignificaban el lugar que estaban ocupando en este momento, el lugar que se les ha otorgado, ¿no? Y es un lugar que muchas veces es un lugar inferiorizado. En cambio acá digamos que ese empoderamiento de las capacidades ciudadanas, de las capacidades socioemocionales y desde las narrativas, habla de ellos y de ellas como principal actor dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Entonces, estos objetivos vienen a consolidarse en un tercero, que es formar espacios institucionales donde puedan los estudiantes mostrar sus productos audiovisuales y sobre todo un escenario de producción y de liderazgo dentro del proceso como tal. Esto básicamente pues, nos ha dado una importancia, una gran importancia, digamos, en la institución hasta nuestros días. Digamos que a pesar de esta última época de pandemia, pudimos empezar otra vez, hoy que ya estamos regresando, pues estamos tratando de construir nuevamente nuestro tejido del semillero y pues la idea es que a partir de esta inscripción y esta participación en esta convocatoria podamos hacerlo para que los próximos años, los años venideros, podamos empezar a desarrollar, trabajar y sobre todo involucrar nuestro principal objetivo, pues que es construir primero un escenario de derechos diferenciales, de derechos integrales, un escenario donde la prevención de las violencias sea básicamente nuestro principal objetivo, donde la reparación simbólica, la memoria histórica, hablen desde la escuela y todo esto converge en un solo escenario que es la construcción de una cultura de paz, donde una escuela se transforma, una escuela aporta y sobre todo una escuela pensada desde quienes la habitan, los estudiantes. Muchísimas gracias.